este nuevo foro de Viento Sur, el primero de este año 2015 y el primero también que celebramos en este nuevo local de Traficantes de Sueños, a los que damos la enhorabuena por lo bonito y lo agradable que hemos creado, y a los que les seguimos agradeciendo su colaboración con este foro que celebramos normalmente el tercer miércoles de cada mes. En esta ocasión, como sabéis, el título es Libertad de expresión, xenofobia e islamofobia. Volvemos a temas que en general siempre nos han preocupado en la revista y suelen estar presentes en los ya 20 años que hemos cumplido en la revista, pero que en este momento pues cobra especial relevancia después de los sucesos acontecidos en París, después en Bélgica, etcétera, y que han puesto otra vez en primera línea de actualidad las cuestiones relacionadas con el fundamentalismo islamista, el choque o supuesto choque de culturas, etcétera. Y cómo todo esto está motivando una reacción por parte de los gobiernos occidentales, ¿no?, en términos de restricciones de libertades, etcétera, ¿no? Se abren un montón de debates muy complejos y que vamos a intentar abordarlos desde diferentes perspectivas que nos hagan salir un poco de esas dicotomías, ¿no?, en la que a veces se nos intenta encerrar desde algunos discursos muy simplistas, ¿no? En primer lugar, me gustaría disculpar la ausencia de Luz Gómez, una de las invitadas al foro que finalmente no ha podido asistir por problemas personales. Y otro de los ponentes está llegando, esperamos, se ha retrasado un poquito, así que hemos decidido comenzar sin Nayib Abu Warda, que estará al llegar. Os presento a los ponentes que van a participar por orden de intervención. En primer lugar, tenemos a Roberto Montoya, compañero de la revista de Viento Sur, un periodista de larga trayectoria, analista político. A continuación intervendrá Rosa Meneses, periodista de la sección internacional del Mundo, especializada en Oriente Medio. Esperamos contar también, como digo, con la presencia de Nayib Abu Warda, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Y finalmente, a mi izquierda, me acompaña Héctor Grad, también compañero de Viento Sur y profesor de Antropología de la Universidad Autónoma, miembro de la IAN, Red Internacional de Judíos Antisionistas. Sin más, les voy a dar la palabra. Les propongo que hagan una intervención de 15 minutos cada uno para luego poder tener bastante tiempo para el debate, las preguntas de todos vosotros y vosotras. Nada más, les paso la palabra. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Gracias en primer lugar a los compañeros de Traficantes de Sueños por seguirnos abarcando en los puntos locales, pero siempre lo consideramos ya nuestra propia casa. El tema que estamos tratando hoy tiene múltiples ángulos para tocar, evidentemente, pero creo que lo que menos se está tocando en los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, son las causas que provocan situaciones tan violentas como las que actualmente se están viviendo, el llamado yihadismo, un término acuñado hace pocos años por los grandes medios de comunicación, y la islamofobia, que a su vez está provocando en gran medida este tipo de acciones terroristas en distintas partes del mundo. Hay el Estado español, se están ya produciendo una serie de atentados a por lo menos 14 centros de culto musulmán, pequeñas mequitas, de las que hay cientos en España. La Unión de Comunidades Musulmanas en España, la UCIDE y el Observatorio Andalucía han sacado un informe sobre este tema, de cómo se han acrecentado los atentados a estos locales, las presiones, las amenazas de muerte contra la comunidad musulmana, a pesar de no ser el nuestro un país especialmente donde se producen los actos de hostigamiento más importantes contra la comunidad musulmana.
dado que no existe ni a nivel parlamentario ni siquiera extraparlamentario grupos de ultraderecha fuertes como los que existen en Francia, Holanda, Austria o tantos, en Grecia y tantos otros países. De cualquier manera, me gustaría tocar dos o tres enfoques posibles. Perdón, que es el otro. Los dos o tres enfoques me parecen de interés tocar en esto, es decir, cuáles son las razones principales que están provocando esas acciones yihadistas, las causas que existen dentro de Europa, por qué hay tantos jóvenes de origen musulmán, pero que no habían abrazado su religión hasta ahora, sino de que se mantenían muy distantes de la religión de sus padres, muchas veces son inmigrantes de segunda generación, porque se están enrolando actualmente en organizaciones de este tipo como Al-Qaeda o Daesh, el Estado Islámico, y las causas que existen en la propia Europa y las causas que existen en el Oriente Medio que originan esto, y las responsabilidades, en dónde están algunas de las responsabilidades de todo esto. Bueno, creo que hay ya cerca de 33.000 personas jóvenes que se han adherido al llamado yihadismo en los últimos tiempos de Europa, que son centenares en Gran Bretaña, centenares en Francia, en Bélgica, en distintos países, que era gente que hasta hace pocos años los estallidos violentos que se protagonizaban, que tenían lugar en las periferias de París y de Londres, sobre todo, que casi todos los años veíamos cómo se incendiaban centenares de coches y había estallidos violentos, pero no tenían un contenido político definido, ni en ningún caso se los relacionaba con la religión. Pues son en esos mismos sectores, en esas mismas periferias, esas mismas familias donde ahora muchos de esos jóvenes se han cautivado, se han quedado cautivados frente al fenómeno yihadista y todas sus acciones están relacionadas con el yihadismo. ¿Qué es lo que lleva a esa gente a cambiar de esa vida que siempre llevaron en guetos, en sectores marginales, en zonas donde el desempleo es muy alto, con poca integración social, en general zonas violentas, donde hay mucha represión policial y al mismo tiempo una respuesta violenta a abrazar el yihadismo, a cambiar su vida, algunos raperos, algunos pequeños camellos, a abrazar el yihadismo, a ir a combatir a Siria, a Libia, a distintos países. Bueno, evidentemente hay toda una serie de estudios sobre el tema que muestran que todo ese desarraigo ahora encuentra un polo, un atractivo muy importante, una forma, una referencia de manada, de grupo, rodeada de todo un discurso fundamentalista, sin duda, pero que hace que ellos se sientan parte de algo, de un proyecto que les hace tocar con las raíces mismas, y muchos actúan como lobos solitarios, pero la mayoría actúan agrupados en células en los países europeos, y muchos van directamente a combatir a Oriente Medio, al Golfo, o al Mar. Ahí muchos sienten que están en familia, tienen una paga, organizan su vida, sienten que su vida tiene un sentido por la cual combatir y por la cual morir incluso. Pero esto no está desligado del tipo de política que han llevado la mayoría de los países europeos que colonizaron precisamente a esos países y que después no tienen ni capacidad, ni sensibilidad, ni vocación política para integrar a todos esos sectores de miles y miles de jóvenes sin ningún tipo de integración ni objetivo.
Pero eso es uno de los factores. Evidentemente otro de los factores importantes de este fenómeno de los últimos años es la propia existencia del yihadismo en esos países, en el Magreb, en Siria, en Afganistán, en cantidades de países donde ahora se están combatiendo bajo las banderas de Bin Laden una interpretación rigorista, extrema, de lo que significa el Corán, lo que dice el Corán y lo que dice sobre el tratamiento a los infieles. Pero lo que se olvida muchas veces en la cobertura que hoy día se hace en los medios de comunicación sobre este fenómeno, que el fenómeno del integrismo de corte islámico es muy antiguo. Occidente coexistió con eso desde hace muchísimos años, pero no tuvo objeción a ese tipo de manifestaciones en la medida de que aceptaban un tipo de orden internacional. Estados Unidos, Reino Unido y las principales potencias europeas han tenido y siguen teniendo una excelente relación con Arabia Saudí, aunque Arabia Saudí durante décadas ha sido el pionero, el exportador a todo el mundo del mensaje salafista, de las posiciones más fundamentalistas hasta el día de hoy, rociando de dinero a todos los países occidentales, con inversiones, con banca, con cantidad de relaciones financieras que ha permitido paralelamente tener cada vez más influencia con un tipo de interpretación del Islam totalmente extremista. Pero Arabia Saudí jamás se la cuestionó en ese sentido, como no se ha cuestionado a ninguno de los otros países de las monarquías semifeudales que existen todavía. Pero no solamente esa relación con el fundamentalismo que ha tenido Occidente, Estados Unidos y buena parte de los países occidentales y varios países árabes fueron los que en definitiva crearon, fomentaron la primera yihad contemporánea que se conoce, que es la de Afganistán en los años 90. Es decir, cuando se reclutó a miles de mujahidines, a miles de combatientes islámicos, desde Chechenia hasta la comunidad uigur de China, pasando por Marruecos, Yemen o cualquier otro país, a todos ellos financiados, entrenados para que fueran a combatir contra las tropas soviéticas en Afganistán. Eso pareciera que es algo que no tiene que ver, pero es la forma en que se creó justamente toda esta coordinación internacional y la propia Al-Qaeda. Recordemos de que para Estados Unidos fue un aliado muy importante, Osama Bin Laden, para impulsar todo ese movimiento yihadista de los mujahidines que acudieron, más de 100.000 mujahidines acudieron a Afganistán y lograron, claro, derrotar a las tropas soviéticas sin que Estados Unidos necesitara poner un soldado en tierra, en suelo afgano. Eso tuvo muchísima influencia para que 2 años después se desmembrara la Unión Soviética, sin duda, pero esa coordinación que existió entre todos, ese hermanamiento de sangre de esos miles de mujahidines, serviría justamente a Bin Laden para crear Al-Qaeda. Y en árabe, me corregirá mi compañera Rosa, que quiere decir la base, pues bueno, la base se ha creado ahí, se creó en Afganistán, gracias a tantas ayudas se facilitó eso. Y son esos veteranos de Afganistán los que después aparecían en Chechenia, aparecían en Argelia, aparecían en tantas guerras y se los veía como elementos aislados, como las hordas islámicas terroristas, como si no tuvieran ninguna relación con el resto. Pero Estados Unidos y Europa volvieron a utilizar una y otra vez a fuerzas yihadistas frente a cualquier enemigo puntual que necesitaran apoyo, ¿no? Lo hicieron en Libia, lo han hecho en Siria, lo hacen en cualquier tipo de frente, lo han utilizado una y mil veces con una visión tan cortoplacista que no reconocen de que todo eso se les ha convertido en un boomerang que les vuelve una y otra vez a golpear. Pero después se ve
las consecuencias, el fenómeno que produce y nunca las causas de todo esto. Pero yendo más lejos aún, recordemos lo que significó el apoyo de Estados Unidos y las potencias europeas a Saddam Hussein para librar la guerra contra el enemigo islámico, contra la República Islámica de Irán cuando surge en 1979. Se apoyaba a un Estado laico como era el Estado iraquí, al igual que el sirio, gobernado por el partido Baas, un partido laico. Se apoyan justamente y provocan una guerra que duró 8 años y provocó cientos de miles de muertos, y todo eso pareciera que no tuviera que tener consecuencias y ningún tipo de relación con las consecuencias posteriores del mundo musulmán. Y no acaba aquí esto, acaba en el apoyo constante que ha habido y sigue habiendo por parte de Occidente a los sátrapas de las monarquías feudales, a los que están en todo Oriente Medio. Cuando sucede la primavera árabe, la actitud vergonzosa que tuvo Occidente frente a esos movimientos de protesta iniciales que existían, pues fueron también ofensas, afrentas a ese pueblo, y son todos elementos que se suman para ir creando un pozo de ira frente a las invasiones, frente a las vejaciones, los abusos y torturas y ofensas al Corán, por ejemplo, en la prisión de Guantánamo, o algo que parece hoy día anecdótico, pero vayamos reconstruyendo todas esas cosas que provocaron en su momento manifestaciones, protestas, asaltos a embajadas, etc. Parece que no tuvieran coordinación, con lo que finalmente termina siendo un caldo de cultivo perfecto para que organizaciones de este tipo inciten a miles y miles de jóvenes aparentemente lejanos a esa forma de pensar, los inciten a alcanzar el paraíso a través de la muerte del infiel y del ataque al infiel. En ese sentido, el tema, voy a cortar porque creo que ya me estoy pasando, en ese sentido está claro que todas estas cosas están por detrás de las protestas que ha habido desde hace años frente a las viñetas que se han hecho sobre Mahoma y sobre el mundo musulmán en Europa. Evidentemente no es lo mismo hoy día ofender, insultar, ridiculizar al Papa o incluso al Estado judío. Las consecuencias pueden ser desde comerciales, financieras, políticas, mediáticas, pero en principio no provocan atentados, ataques directamente a quienes fomenten ese tipo de insultos. Pero sabiendo los antecedentes de la situación explosiva que existe en Oriente Medio y los antecedentes que ha habido cuando se ha utilizado el tipo de viñetas para ridiculizar, para tocar sobre todo valores que son muy significativos para una población en un momento, especialmente en que hay unas corrientes muy duras, muy fundamentalistas, que están totalmente sensibilizando a un sector amplísimo de la población musulmana mundial. Suena como una cosa fuera de lugar, totalmente descolocada, y creo que eso cuestiona totalmente que sea parte de la libertad de expresión pasar esos límites. Yo creo que hay una cuestión en la discusión sobre la libertad de expresión en todo sentido, pero así como está prohibido negar el Holocausto y está sancionado, estar para el mundo musulmán todavía esto es tanto o más ofensivo, más duro, y provoca una respuesta inmediata. Creo que este es un tema que Jesús y Charlie Hebdo está bien. Nos tenemos que horrorizar frente a atentados de este tipo, tenemos que defender a todos aquellos que defienden la libertad de expresión,
pero también hay que ser realista cuál es la situación que se ha creado en Oriente Medio y en Europa, en todos los lugares que hay una comunidad musulmana, y cómo actuar frente a ello. Por ahora lo dejo por aquí. Muchas gracias, Roberto. Damos la bienvenida al profesor Nayib Abubarda, que ha tenido un problema y se ha retrasado. Muchas gracias por estar aquí también y acompañarnos. Y vamos a dar la palabra ahora a Rosa Meneses. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por venir y muchas gracias a Viento Sur por invitarme a este foro. Bueno, yo vengo de cubrir los atentados de París. He estado allí 2 semanas. Llegué el mismo día del atentado contra Charlie Hebdo. Y bueno, estoy de acuerdo con no sé si me oís bien. Estoy de acuerdo con Roberto en el debate sobre la libertad de expresión, que quizá habría que tratarlo un poco, porque bueno, quitando el hecho de que los atentados son totalmente condenables y no es una respuesta que se puede dar ante una ofensa, sí que es verdad que a lo mejor lo que no se ha hablado demasiado es el carácter ofensivo que sí que tenían las viñetas para una comunidad, ¿no? Y eso yo creo que deberíamos hacer una reflexión, ¿no? ¿Dónde están los límites de la libertad de expresión? Como muy bien Roberto mencionaba, hay límites, está penado negar el holocausto, ciertamente hay comunidades que sienten que no se respetan sus creencias cuando se dicen ciertas cosas, y en esto pues quizá tendríamos que poner un poco más atención. Yo lo que quería con mi intervención es pues daros algunas pinceladas del ambiente que he recogido estos días allí en Francia. Sobre todo el trabajo que he realizado lo he centrado también mucho en la comunidad musulmana, y he hablado con imanes, he hablado también con gente que vive allí, con musulmanes que viven allí, que son franceses, y un poco quería pues bueno, contaros las impresiones que había recogido. Claro, en Francia pues la proporción de musulmanes es la más alta de Europa, entonces tenemos como unos 6 millones. Entonces estamos hablando, claro, lo que tenemos es otro paso más de lo que tenemos en España, ¿no? Ya hay segundas y terceras generaciones de musulmanes, y además son totalmente ciudadanos franceses, o sea, ellos no hay ninguna distinción de que sean primero musulmanes, sino que se sienten franceses. Pero sí que es verdad que en los últimos años ellos mismos me contaban de que había mucha tensión con esta comunidad. Sobre todo había una tensión política y mucha islamofobia por la extrema derecha, la internacional sobre todo, muy en general contra los inmigrantes, pero muy focalizado contra la comunidad musulmana. También me contaban que bueno, había cierta tensión bastante agitada también por parte de intelectuales, sobre todo de derecha también, y teníamos justo el día de los atentados contra Charlie Hebdo, se había producido la publicación, toda la prensa francesa estaba hablando de la publicación de un libro por parte del escritor Houellebecq, y un libro que bueno, era totalmente con un carácter totalmente islamófobo. Hacía una especie de ficción, no sé si habéis oído hablar de este libro, que hacía una ficción sobre que Francia ya en un futuro pues era un país con un presidente islamista y tal. Y luego me contaban que también esa tensión política que se iba agitando desde políticos e intelectuales también era avivada por los propios periodistas. Entonces había mucha reticencia por parte de mucha gente con la que yo me acercaba a hablar, pues tenían mucha desconfianza para hablar con periodistas, porque no confiaban en cuál es el mensaje que estábamos dando.
Hablé con Mohamed Henish, que es imam en una mezquita en Pantin, en el norte de París, en la periferia. Y bueno, él me contaba que bueno, ellos estaban totalmente destrozados, porque contaba que todo el trabajo de 3-4 generaciones, todo el trabajo que habían ellos iniciado a través de asociaciones, a través de las mezquitas, pero también de asociaciones musulmanas con asociaciones ciudadanas, pues que se había echado por tierra con estos atentados, y bueno, que era catastrófico para el país. Todo ese trabajo se había destruido, todo ese trabajo de convivencia, de tolerancia, se había destruido, pero efectivamente, como os contaba, viene como de años, 2 o 3 años atrás. También me contaba que la crisis económica pues estaba creando un aumento bastante del racismo, y que los extranjeros eran los primeros que perdían sus trabajos, y bueno, los inmigrantes pues eran la comunidad que estaba peor económicamente, que no encontraba trabajo. Y luego en Francia hay un problema de guetos, que yo creo que es lo que nos diferencia un poco aquí en España, que allí en Francia pues, bueno, existen guetos donde hay comunidades que viven totalmente aisladas, donde las condiciones sociales son muy precarias, donde no hay acceso a servicios públicos, donde hay muchísima población que está desempleada, y bueno, esto pues crea también problemas de marginación. Efectivamente, como contaba Roberto, pues Francia es uno de los países que más yihadistas está exportando desde el auge del Estado Islámico. Hay más de 1.200, 1.300 yihadistas que han salido de Francia para Siria y para Irak. Y aunque ahora estamos como muy centrados en el problema del Estado Islámico y en esos jóvenes un poco que sin identidad pues se encuentran un sentido de grupo y un sentido de pertenencia para irse a Irak con esta llamada de Estado Islámico, el problema yo creo que viene mucho más de atrás, como contaba Roberto, y de hecho estos atentados lo que demostraban es que no era el Estado Islámico, era Al-Qaeda en Yemen, era gente que se había radicalizado muchos años atrás, que había incluso ido a Yemen a campamentos militares, y bueno, mientras estamos pensando en el Estado Islámico, yo creo que se está un poco olvidando que el problema viene de más atrás y tiene unas raíces bastante más profundas que las que el Estado Islámico está presentando. Y bueno, sobre todo, pues eso era lo que quería contar, esa pequeña reflexión sobre esas pinceladas sobre Francia, sobre las impresiones allí, y recoger un poco sobre todo, bueno, que detrás de estos atentados horribles, donde han muerto 17 personas en total, bueno, también hay un problema detrás de intolerancia, de racismo y de islamofobia que yo creo que no se está solucionando bien, no se le está prestando atención. Incluso a mí me sorprendía mucho, por ejemplo, que el presidente Hollande en sus discursos pues, hablaba de libertad de expresión, por supuesto, de democracia, y hablaba de luchar contra el racismo y de luchar contra el antisemitismo. Incluso en foros abiertamente árabes y musulmanes, como por ejemplo el Instituto del Mundo Árabe, donde fue a dar un discurso para acercarse a la comunidad musulmana, les habló de luchar contra el antisemitismo, pero nunca habló de luchar contra la islamofobia. Y no fue hasta hace 4 días cuando pronunció la palabra como casi maldita de islamofobia. ¿Por qué nadie habla de islamofobia? Porque creo que bueno, Francia realmente tiene un problema. Y bueno, eso era un poco lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si ahora le gustaría intervenir a Nayib, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, le damos la palabra. Sí, muchas gracias.
coincido evidentemente con mis colegas de mesa en intentar analizar y conocer un poco las dimensiones del atentado. No hay casualidades, evidentemente. No hay casualidades y no es una cuestión de libertad de expresión. Es mucho más complejo lo que ha pasado, lo que está pasando y quizás lo que puede seguir pasando. Digo, hay demasiadas dimensiones y demasiadas políticas, tanto nacionales como internacionales, políticas exteriores. Y es a veces difícil evaluar adecuadamente una situación como los atentados de París si lo desconectamos de políticas desde hace décadas, no de hoy solo. Estoy pensando pues momentos tan evidentes y tan esenciales como el fin de la Unión Soviética, el fin del sistema bipolar. Realmente hoy destacan como amenaza a Occidente lo que se conoce como terrorismo islámico o fundamentalismo islámico o yihadismo. Algunos incluso hablan de islamistas como algo... Bueno, antes se hablaba como amenaza del comunismo. Los comunistas suponían la amenaza a Occidente. Sin duda alguna, el fin del sistema bipolar y la ausencia o la desaparición de la amenaza comunista exigía crear o inventar nuevas amenazas. Y, como dijo Bush, para justificar su invasión el 11 de septiembre, su análisis, Bush dijo es una guerra preventiva sin límites ni espaciales ni temporales. Justo el vacío que dejaba la ausencia de la Unión Soviética, pues hay que llenarlo. Islamismo, islamofobia. Por eso, lo que está pasando, en lugar de afrontar y analizar, y ya los políticos, poderes políticos, como poderes económicos, las multinacionales están allí, y el papel de los medios de comunicación. Yo pienso que hay que afrontar, hay que analizar, hay que discutir a fondo, sin omitir, sin ocultar. El fundamentalismo, que todo parece que es la amenaza actual, realmente desde incluso los años 60 o 50 es el gran aliado de las políticas occidentales, o al revés, como queramos verlo. En los años 50 o 60 se utilizó el fundamentalismo con el fin de bloquear cualquier proyecto nacionalista o panarabista, y hablo en esa zona del Oriente Medio. En tiempos de Nasser en Egipto, tenían los fundamentalistas sus bases con el fin de poder activar la zona en los momentos oportunos en países como Francia o países como Alemania, Reino Unido, etc. Y se ha utilizado en más de una ocasión. Pero incluso en la actualidad, el país más fundamentalista o el sistema político más fundamentalista actual en el mundo islámico es Arabia Saudí. Es el gran aliado de Occidente. O explican bien las cosas, que expongan bien las cosas, o que no sigan, digamos, utilizando términos que confunden cada vez más a la opinión pública. Y digo confunden, realmente es el fin último, o sea, no afrontar, hay muchos matices, digo, en todo esto. El atentado de París, por ejemplo, dos individuos franceses de origen argelino, que es decir, da igual, eran los argelinos, los 5 millones más o menos franceses de origen argelino, son los francófonos, que es decir, los defensores de su identidad francesa. Cuando la guerra de independencia estaban ellos a favor y formaban parte del ejército francés
que querían que Argelia siga siendo parte de Francia. Con el éxito del FLN, la revolución o la independencia argelina, donde Francia cometió allí grandes genocidios, más de 1,5 millones de muertos argelinos, que Francia, bueno, pues tampoco reconoce o lo hace de forma, bueno, pues, de forma indirecta, como lo llaman. Acusa a Francia a Turquía del genocidio armenio y permite su genocidio. Digo, estos hijos de francófonos, debido a políticas o malas políticas de integración, evidentemente, como se ha comentado, marginación, guetos, etc., pues algunos jóvenes empiezan a cuestionar su propia identidad, a pensar o repensar su propia identidad. Si son franceses, ¿por qué están siendo marginados en su país? Entonces, bueno, pues ante la continua política de marginación, ellos quizás, debido también a su nivel de formación y de educación, algunos casos excepcionales, evidentemente, la mayoría de los musulmanes en Francia no hacen lo mismo ni piensan lo mismo, pero en algunos casos, como lo que ha pasado, les hace pensar a esos individuos que, puesto que frente a las no expectativas para ellos en su país natal, Francia, piensan que a lo mejor, pues, bueno, deciden o optando por buscar y encontrar su identidad islámica, que es algo ya es mucho más complejo entre sí. En jóvenes con poca formación en este contexto, bueno, no es difícil que caigan en ese tipo de análisis y conclusiones, bueno, pues pueden cometer y cometen ese tipo de atentados. Todos hemos señalado, no justifican las caricaturas de la revista francesa, el medio que estaba condenado al fracaso y a la desaparición. Sin embargo, con el fin de mantenerse, sigue buscando este tipo de entre comillas, información, que yo no veo ninguna información. Más bien, sus dibujos reflejan en gran medida su profundo desconocimiento sobre el Islam o de lo que hace. Sin embargo, bajo el lema de libertad de expresión, lo que se ha comentado antes igual, qué casualidad, sobre esta cuestión, toda la libertad de expresión, incluso es molesta la sensibilidad de millones de personas, incluso los no fanáticos, musulmanes normales o incluso musulmanes no practicantes, evidentemente pueden ser molestados ante ese tipo de falta de respeto. Por eso decía, no son casualidades, más bien crear una opinión pública o movilizarla a favor de determinadas políticas exteriores. En ello juegan un papel fundamental medios de comunicación, periodistas o intelectuales. Y esto no comenzó hace poco tiempo, sino hace mucho tiempo. En tiempos, bueno, cuando comenzó a reconfigurarse el intento de alcanzar un nuevo orden internacional después del fin del sistema bipolar, autores o intelectuales como Huntington empezaban a crear esa opinión, hablando del choque de civilizaciones, con el fin de facilitar la labor a los políticos de llevar a cabo lo que están haciendo. Oriente Medio, desde hace 100 años, más de 100 años, sigue siendo víctima de las políticas occidentales. Bueno, crearon el Estado de Israel, todo está conectado, no hay casualidades. Bueno, algunos dicen, países como Alemania, que ha cometido el genocidio nazi, siguen pagando grandes indemnizaciones al sionismo, ¿no? Hasta hoy. Realmente, con sus indemnizaciones, están generando un nuevo genocidio, en este caso palestino. Con su capital,
con su alianza con el sionismo, están enviando judíos de todo el mundo hacia Palestina y como consecuencia millones de palestinos, hoy hay más de 5 millones, viven en situación de refugiado. Tanto, digamos, hay muchas dimensiones de lo que está pasando. Y Al-Qaeda, o el llamado Estado, mal llamado Estado Islámico, porque ni es un Estado ni es un Islámico. Es decir, son inventos, en gran medida sirven para seguir creando ese tipo de tensiones y movilizando opinión pública, el miedo, al final, islamofobia, el miedo al Islam, especialmente el Islam fanático, que algunos políticos en Occidente necesitan y lo fomentan, y si no es fanático intentan que lo sea a través de distintas políticas y medios. Utilizan términos como jihad islámico, y todos los, tanto políticos mínimamente informados, medios de comunicación, periodistas también, o intelectuales, y saben perfectamente que el término yihad existe en la cultura islámica. El término yihad significa el esfuerzo que hace el individuo en su vida cotidiana. O sea, el campesino está haciendo yihad, haciendo su campo, el estudiante lo está haciendo, o sea, y es la yihad, de hecho, la yihad mayor, la máxima, es el esfuerzo que el individuo debe hacer consigo mismo, luchar contra sus instintos naturales con el fin de actuar bien con los demás o hacia los demás. Es decir, el término, teóricamente hablando, de yihad es excelente, pero también conviene señalar que el mundo musulmán actual, conviene separar mundo islámico de Islam. Islam y mundo islámico no es lo mismo. Por eso digo, el término de yihad en la teoría islámica es el esfuerzo que el individuo hace en toda su vida. Una de las dimensiones de ese término de yihad, una de sus dimensiones, es la guerra defensiva. Es la defensa que uno puede ejercer cuando es agredido, tanto individual o colectivamente. Coincide perfectamente con el derecho internacional, que es legítima la guerra defensiva. Ese es el término de yihad, en unas condiciones normales, en un mundo musulmán más o menos normal, desde el conocimiento de su propia fe. Sin embargo, el mundo musulmán hoy, por distintos factores, es similar a Occidente en la Edad Media. Occidente en la Edad Media, en nombre de la Iglesia, quemaban libros y gentes, ¿no? Fanatismo, radicalismo, extremismo, ignorancia en definitiva de lo que es el cristianismo. Pasa algo similar en el mundo islámico hoy. Ignorancia no es casual. Países como Arabia Saudí es la causa de todos los males. Estamos observando, cuando hemos asistido al desmantelamiento de sistemas realmente, bueno, pues que aceptables o llevaban políticas aceptables en los últimos tiempos. Me refiero en este caso a Irak, el sistema iraquí de Saddam Hussein. El que, bueno, por Saddam Hussein, Irak de Saddam Hussein, 1000 veces más avanzado y más normal que países hoy como Arabia Saudí. Arabia Saudí, sabemos todos, monarquía absoluta, donde la mujer no puede conducir un coche, donde no hay ninguna ONG porque no está permitida, porque dicen que no tiene nada que hacer, porque está todo respetado, derechos fundamentales y libertades. Es a la vez el gran aliado de las democracias occidentales. Bien. Sin embargo, veían esas mismas democracias, sistemas políticos, veían en Saddam Hussein como una amenaza. Veían en el Gaddafi de Libia
otra amenaza. Bueno, es verdad, eran sus aliados también. En algún momento anterior eran sus aliados. Saddam Hussein en la guerra contra Irán era el aliado de Estados Unidos. En la guerra de Kuwait pasó de aliado a enemigo. En definitiva, da igual a Estados Unidos quién esté en cada momento gobernando. Lo importante es que sea fiel y afín a su política. Le importa absolutamente nada a Estados Unidos que haya o no democracias, al contrario. Interesa mucho que no la ausencia de democracias en el mundo, en el tercer mundo en general y en el mundo árabe, Oriente Medio, Islámico en particular. Bien, acabo enseguida, luego si no en el debate concluimos o analizamos. Digo, en estos conflictos está todo mezclado. Está mezclada la política, la economía, las ideologías, las multinacionales y, bueno, las guerras mundiales tenían menos o causas no tan exageradas como lo que estamos viendo. El mundo, después del fin de la Unión Soviética, está intentando crear o configurar un nuevo orden internacional. En ese nuevo orden internacional, las potencias hegemónicas intentan mantenerse como potencias hegemónicas, y me refiero a Estados Unidos y alguno más, con el fin de frenar el cambio. Los países dominados o los espacios dominados intentan mejorar sus condiciones. Qué casualidad que todo el mundo desde hace tiempo habla de la crisis nuclear iraní. Irán es un país que intenta dotarse de un programa nuclear civil, como todo el mundo. No ha violado ninguna norma de la Agencia de Energía Nuclear. Permite todas las inspecciones. Qué casualidad. Amenaza nuclear. Israel tiene 200 bombas nucleares. Realmente Israel tiene la capacidad de destruir todo Oriente Medio. No respeta ninguna norma internacional en esta materia. No ha firmado ningún convenio con la Agencia de Energía Nuclear y nadie habla de una amenaza nuclear israelí. Hay muchas casualidades. Vimos hace poco cómo Israel estaba cometiendo crímenes de guerra en Gaza. Cada 2 o 3 años hace lo mismo. Cómo desmantela unas ciudades, y vimos en imágenes niños de meses o de pocos años, y salían los dirigentes israelíes, decían que son terroristas. Hace poco tiempo, cuando los palestinos han aceptado reconocer la existencia del Estado de Israel, aceptando el posible mini-Estado en Gaza y Cisjordania, que suman el 22% de toda Palestina, hace poco, fracaso absoluto de las negociaciones. Hace pocas semanas los palestinos llevaron la cuestión al Consejo de Seguridad, diciendo, por favor, como Consejo de Seguridad, hagan algo, ya que Naciones Unidas es la responsable de crear el Estado de Israel. Hagan algo, fijar un calendario para finalizar la ocupación, ya que Palestina es Estado, según Naciones Unidas, formal desde el 2012. Inmediatamente el veto americano bloquea todo. Hace pocos días los palestinos dicen, no nos quedan más cartas, vamos a la Corte Penal Internacional, denunciando los crímenes de guerra. Estados Unidos, o el ministro de Exteriores israelí, dijo, esa Corte Penal Internacional no vale nada, hay que desmantelarla. Esa es la respuesta del ministro de Exteriores israelí. 140 estados forman parte de esa Corte Internacional, dicen no vale nada, hay que desmantelarla. Como respuesta, por lo tanto, bueno, en el debate si no analizamos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que no estaríamos aquí reunidos y con esta sala así tan llena hablando de islamofobia si no fuera porque el atentado contra Charlie Hebdo la semana pasada en París no hubiera puesto de relieve, no hubiera activado, diría yo,
un frente islamófobo como hace tiempo era difícil ver. Activa, digo activa porque, como ya han sugerido algunos de los anteriores intervinientes, no es algo nuevo que haya surgido como consecuencia del atentado, sino que es simplemente la expresión de procesos que están en marcha desde hace largo tiempo. A veces uno cuando lee la prensa o cuando lee incluso a colegas dentro del mundo académico se sonroja de que 50 años, 40 años después de que Edward Said haya escrito Orientalismo, los intentos tan flagrantes, tan sonrojantes, diría yo, de construir a los pueblos árabes como el enemigo, sigan siendo tan vigentes y sigan siendo tan legítimos hoy en día. Y también, entonces, yo creo que la islamofobia, igual que podríamos decir el antisemitismo, logra una síntesis, digamos, bastante, quizás muy lograda, entre dos caras que las sociedades, que los estados capitalistas, dos procesos que los estados capitalistas han establecido desde hace ya, desde su propio surgimiento, más de 2 siglos quizás. Hace ya 40 años, 50 años, Etienne Balibar hablaba de que racismo y colonialismo eran en realidad 2 caras del mismo proceso, por el cual se estratificaba el poder y se justificaba el dominio, se controlaba y se justificaba la explotación hacia dentro del Estado, el racismo, y hacia afuera del Estado, el colonialismo. Y la islamofobia es efectivamente la síntesis de los 2 procesos en un solo concepto. Sirve tanto para minorizar, para construir, para demonizar y construir imágenes, para construir y justificar el rechazo a las minorías inmigrantes que hay en los países capitalistas centrales en Europa y en Estados Unidos, como para justificar, demonizar la lucha anticolonial de los pueblos árabes colonizados en los últimos 2 siglos. Es como un comodín que se puede sacar en todo momento para ver, o sea, para justificar por qué esos pueblos son fundamentalistas, atrasados, violentos, sexistas, primitivos frente a la modernidad que representa el Occidente. Y sirven también para etiquetar, para estigmatizar a sus luchas. Es decir, que aquí hay un control en muchos sentidos. Esto nos sirve también para entender por qué cuando uno ve las reacciones al atentado y ve esa manifestación supuestamente en defensa de la libertad de expresión, ve en la primera fila de esa manifestación a todos los que se apuntan a construir, a reforzar esa imagen del árabe como enemigo interno y externo. Fundamentalmente, al lado de Hollande estaba nuestro viejo amigo Netanyahu, que como aquí acaba de describir Nayib, es efectivamente un serio candidato a otro premio Nobel de la Paz, como terroristas anteriores. Esta es una situación bastante interesante, porque el sionismo, el Estado de Israel, se especializó encontró fuente de legitimación. Bueno, yo dije antes, unir racismo, antisemitismo e islamofobia, y efectivamente los dos comparten esto de racismo hacia un lado y colonialismo hacia el otro, porque la solución al racismo europeo, la solución al genocidio y al holocausto, ¿cuál fue a mediados del siglo XX? Pues colonizar, reforzar el proyecto colonial en Medio Oriente a través de el establecimiento el apoyo al sionismo, el establecimiento del Estado de Israel y finalmente la justificación
de la limpieza étnica, de la Nakba del 48 y de ahí hasta hoy en día. Y la islamofobia cumple igualmente las mismas funciones. Es, por un lado, justificar la discriminación y construir la discriminación de las minorías árabes inmigrantes en Europa, y por otra justificar el ataque, la demonización de los pueblos árabes, su colonización y eventualmente el ataque a sus reacciones en contra del propio colonialismo. Es decir, cuando ellos y ellas se organizan y reaccionan frente a la ocupación colonial o frente a la subordinación imperialista, la islamofobia nos sirve también para justificar por qué esto no responde a ninguna situación política ni a ninguna relación de poder de hoy en día, sino responde a factores culturales, históricos, religiosos, que son casi genéticos, que no tienen nada que ver con lo que está pasando hoy. Bueno, el Estado de Israel se haga, volviendo a la relación entre antisemitismo y islamofobia, ha hecho del holocausto una verdadera industria para legitimarse a sí mismo y para construir sionismo y difundir sionismo en otras partes. Esta industria del holocausto, como la llamó un israelí, no yo mismo, sino un historiador israelí como Norman Finkelstein, sirve tanto para justificar justificar el sionismo, que se presenta a sí mismo como adalid de la lucha en contra del antisemitismo, como para reforzar el sionismo en muchas partes del mundo. Por ejemplo, después del atentado en París, los medios de comunicación y el propio gobierno de Israel fueron los primeros en empezar a hacer cuentas de cuántos nuevos inmigrantes se iban a recibir como consecuencia de que por fin había antisemitismo en Europa, y esta inmigración que estaba congelada desde hace tiempo iba a volver a fluir hacia Palestina, hacia el Medio Oriente. Y también fueron, por supuesto, los primeros, no fueron los primeros, fueron los primeros en apuntarse a la manifestación, pero ya habían sido pioneros en el desarrollo de este frente islamófobo, porque no es esto, el participar de la manifestación y de todas las expresiones en contra del Islam, no es nuevo para el Estado de Israel y sus gobiernos, para el sionismo, que desde hace años viene con una política coherente señalando cuáles son los enemigos de Occidente en la zona. Primero los regímenes árabes progresistas o nacionalistas, después el Islam político, llámese Irán, y después los que vayan surgiendo eventualmente. Y Israel cumple con eso una de sus funciones importantes dentro del sistema mundo capitalista, que es servir como la vanguardia, digamos, de los intereses occidentales del propio imperialismo en la región. Y lo hace como, entre otras cosas, siendo más coherente y más consciente que que la propia Secretaría de Estado de los Estados Unidos o los Ministerios de Asuntos Exteriores británicos o franceses, en cuál es el enemigo peligroso que está a la orden del día, señalando los desarrollos en Irán, antes era Irak, antes era Siria, antes fue Egipto con el naserismo, y así sucesivamente. Por lo tanto, no es de extrañar que hoy se apunten primeros a esta ofensiva en contra de los pueblos árabes, y a veces uno se niega a entrar en las teorías conspiratorias, pero efectivamente cuando uno tiene que pensar quién gana de este atentado, efectivamente no son los pueblos árabes que están luchando por liberarse los que ganan de este atentado, sino fundamentalmente la propia reacción, ¿no? Como dijo la Liga, que hay una dependencia funcional, un ganan-ganan de los dos lados en este sentido, y el ganan-ganan de los dos lados no debemos olvidar que sirvió también para activar una ofensiva que ya estaba latente, pero que ahora en esta semana es más que evidente, por el recorte de las libertades
de movilidad y de expresión aquí. Es decir, la manifestación en favor de la libertad de expresión y en contra del atentado sirve inmediatamente para poner en vigencia los planes que tenían ahí en los cajones, aunque estaban larvados desde el 15M, aquí los teníamos en elaboración, pero ahora esto no hace más que justificar, sacarlos del cajón y ponerlos en ejecución poniendo en marcha toda la legislación represiva, con la excusa del peligro del fundamentalismo islámico, imponer la legislación represiva de toda expresión y de toda disidencia aquí en Europa. Yo quiero quizás terminar, bueno, una última cuestión que quería abordar, o un último tema que quería abrir. Como veis, voy abriendo varios temas y no voy cerrando ninguno, pero para eso va a estar el debate. Es el tema empecé mi intervención diciendo que ha servido para activar un frente islamófobo. Y efectivamente acabo de explicar más o menos por qué es activar, por qué no es algo reciente, no es algo que haya surgido en este momento, sino que ya tiene su historia y tiene su dinámica. Y quiero ahora explicar por qué hablo de frente. Porque lo que ha servido también es esta ofensiva islamófoba que sigue el atentado, es para poner de relieve, para hacer explícito cómo a lo que nos tenemos que enfrentar es una ofensiva combinada. No es el antisemitismo y la islamofobia rampante de la ultraderecha, sino es la islamofobia rampante de la ultraderecha combinada con la islamofobia banal de muchas formaciones de centro, o incluso que se declaran de izquierda, que detrás de una ideología republicana, de una ideología monocultural, esconden lo que es, por una parte, este racismo interno del que yo hablaba antes, la presión hacia la asimilación, que es una ideología de asimilación hacia las minorías culturalmente diferentes, especialmente las de origen árabe, pero a la vez una ideología que justifica la exclusión. Porque claro, la idea esta del republicanismo como una presión asimilatoria termina siempre funcionando, tanto en Francia como en el Reino Unido, como aquí mismo en España, como una ideología que en la práctica justifica o va junto con las prácticas gubernamentales, con las prácticas sociales de exclusión sistemática y cotidiana de esas minorías en nuestras sociedades. Entonces, tenemos un frente, yo creo que a lo que nos tenemos que enfrentar y a lo que debería servir debates como este es justamente para activar nuestra respuesta frente a esa verdadera ofensiva de un frente que va de derecha a izquierda, que es interno y a la vez externo, y a la cual desde la izquierda deberíamos dar, yo creo que, respuesta. Muchas gracias, Héctor. Si queréis hacer algún tipo de intervención.